Soy un pequeño milagro, una página en blanco, un camino sin explorar. Quiero ser el futuro del mundo, pero también soy presente. Soy ahora y mañana. Soy uno solo y todos a la vez. Porque soy lo que otros me darán, lo que otros me enseñarán, lo que otros me inspirarán, lo que haré yo por los demás. Descúbreme la grandeza de las pequeñas cosas. Revélame todos los colores, diferentes paisajes, realidades. Enséñame a respetarlas, a valorarlas y a celebrarlas. Acompáñame, dame las palabras, ajústame las alas, pon motor a mi barca. Muéstrame que los límites se pueden traspasar. Invítame a no acomodarme, a anticiparme y a no tener miedo a transformar el mundo. Quiero ser mano que acoge, que cuida, que arropa, que acaricia, que mueve, que guía. Quiero empeñarme a llegar más lejos, a subir más alto, en volar más libre y en pisar más firme. Crecer a ritmo constante o inconstante, pero crecer, siempre crecer. Y es que algún día seré yo quien espere y guíe a los que vendrán tras de mí. Porque soy aprendizaje continuo. Porque soy movimiento infinito. SM. La educación nos mueve. Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje es la eficiencia de la transferencia de conocimientos a los estudiantes. Muy buenas tardes, mi nombre es Julisa López y en nombre de todo el equipo de Grupo SM les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, la segunda de 4 que girarán en torno a la Agenda 2030 y algunas metodologías de innovación educativa. Pretender enseñar a nativos tal y como lo hemos siempre puede resultar frustrante y poco fructífero, tanto para profesores como para alumnos. El entorno en el que los jóvenes se desenvuelven, las facilidades de acceso a la información, el constante bombardeo de elementos que llaman su atención en Internet, la televisión, etcétera, los ha convertido en individuos muy diferentes a como éramos nosotros. Por eso, para poder comunicarnos con ellos, debemos entender el medio en el que se desenvuelven y las características que los describan. Este elemento es esencial para que su aprendizaje no solo resulte relevante, sino conectado con la realidad, atractivo y útil. Enseñar a nativos digitales no es fácil, pero creemos que una educación adaptada a sus necesidades puede llevarnos a una experiencia de la enseñanza más gratificante y enriquecedora. Para platicarnos de todo esto, contamos con la presencia de nuestro ponente Isaac Pérez Bora. Les voy a platicar un poco de Isaac. Isaac es experto en educación internacional y frecuentemente presenta su trabajo en webinars y conferencias relacionadas a la educación bilingüe, la enseñanza en línea y el desarrollo profesional docente. Ha sido consultor en Grupo SM y University of Dayton Publishing desde el 2016. En su trabajo como docente, formador e investigador, se ha interesado por el análisis del lenguaje, las competencias lingüísticas, los factores, las experiencias, los factores experienciales cognitivos en el aprendizaje y el de experiencias educativas mediadas por la tecnología. Con posgrado y una maestría en educación por la Universidad de Buckingham, se ha desempeñado como docente de múltiples asignaturas por más de 10 años. Actualmente, para el Bachillerato Internacional, está trabajando como certificador de Cambridge y formador docente. Trabaja como coordinador de aprendizaje en línea en el Colegio El Camino, Escuela de Bachillerato Internacional en Los Cabos, Baja California Sur. Isaac, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Julisa, y muchísimas gracias a SM por la oportunidad de compartir con ustedes. Pues este es un tema que creo que es bastante, como dices, apremiante y que de alguna manera en la pandemia en la que
nos hemos todos obligado a pasar al entorno digital, de pronto esta discusión que había estado vibrando y que había estado latente se vuelve a lo mejor como segunda, algo que habíamos tomado como para un lado. Creo que ya llevamos un año en la enseñanza digital y creo que vale la pena regresar a las reflexiones de si lo estamos haciendo bien y cómo hacerlo mejor. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad de poder abordar este tema el día de hoy y pues espero que las herramientas que les presentemos sean de mucha utilidad para ustedes, sobre todo desde el punto de vista práctico, que sean herramientas que a ustedes les sirvan para mejorar su práctica docente, para involucrar a sus alumnos de forma más activa, para hacerlos sentir a ellos más capaces y más involucrados con su propio proceso formativo. Creo que si eso se logra, entonces habremos cumplido con los objetivos de este taller. Pero más en concreto, los objetivos que me gustaría plantear para mí sería identificar primero las necesidades de aprendizaje de estos alumnos que menciona Julissa en su presentación. ¿Quiénes son estos alumnos a quienes llamamos nativos digitales y qué necesitan? Porque creo que a partir de un entendimiento de quiénes son y qué necesitan es como podemos realmente articular las herramientas de una forma que sea útil. Saber cómo usarlas no es lo mismo que saber usarlas en el aula. Y entonces justamente el entender qué necesitan de mí como docente es la forma en la que vamos a lograr que esas herramientas movilicen a cubrir las necesidades. Segundo, me gustaría explorar las herramientas. Vamos a explorar las herramientas desde un entendimiento de qué necesitan. Entonces, voy a mostrarles cómo utilizarlas, cómo empiezo a utilizarlas, cuál sería el primer paso que tengo que dar para ponerlas en práctica en mi aula. Y voy a también explorar posibilidades, ¿no? Para qué las pudiera utilizar en cada una de ellas. Finalmente, y creo que este es el punto más crucial para cada uno de ustedes, sería cómo lo aplico, ¿no? Reflexionar. Espero que a lo largo de las demostraciones y de los ejemplos que yo les dé, ustedes puedan ir identificando y decir, esto me funciona, yo podría hacer esto, yo he hecho algo similar, tal vez podría hacerle un twist. Y sobre todo porque si eso es lo que te transfiere, allí es donde habremos cumplido con el objetivo de esta sesión de 1 hora que vamos a comenzar. Ahora, me gustaría comenzar con la idea del nativo digital y del inmigrante digital, que es su contraparte. A decir verdad, cuando SM me invita a dar este webinar, mi primer reacción fue un poco pensativa, ¿no? O sea, porque me quedé pensando, bueno, ¿importa ya hablar de nativos digitales en 2021 cuando prácticamente todo mundo está teniendo que utilizar la tecnología para aprender y enseñar? Es algo en lo que deberíamos preocuparnos, como de alguna manera se preocupó Mark Prensky hace 20 años ya, cuando salió primero con el concepto. Y entonces me puse a investigar, empecé a leer un poco acerca de esta distinción entre el nativo y el inmigrante. Y lo que me encontré fue, quizás no reivindica la teoría. Creo que hoy en día a mí me gusta decir que ya no somos ni nativos ni inmigrantes, todos somos refugiados. O sea, ya no tenemos de otra, estamos de repente, o sea, fuimos empujados por la frontera digital e incluso quienes no tenían dispositivos o quienes no sabían usarlos, ahora están en el país del aprendizaje en línea. Entonces, todos somos refugiados. Creo que sería injusto distinguir con tanta discriminación quién es inmigrante y quién es nativo. Todos somos iguales de alguna manera por las condiciones. Pero al revisar cuáles son las características de uno y de otro, me di cuenta que en realidad no somos tan distintos. Incluso yo cuestionaría si la distinción es un poco miedo de una generación a otra y no tanto una forma real de entender cómo son unos y cómo son otros. Creo que ustedes se habrán dado cuenta, yo que me considero nativo digital, que tuve mi primera computadora a los 6 años, conozco colegas que tienen 50 y tantos y que son maestros en el uso de la tecnología, y de igual forma mis alumnos que supuestamente nacieron con un iPad en la mano, de pronto hacen cada cosa con los dispositivos o con las apps y les tengo que hacer un tutorial para usar todo. Entonces me pregunto, bueno, ¿será realmente nativo digital o no será cierto? Vamos a ver cuáles son estas características que identifica Prensky para comenzar. Por ejemplo, Prensky nos dice que el inmigrante digital, la persona que creció en el siglo XX y aprendió de la forma tradicional, tiene una predilección por el texto. Prefiere leer las cosas porque como toda la vida se le enseñó que aprender era lo mismo que leer, entonces toda la información la quiere por escrito.
Y a lo mejor esta era una característica que era pues pudiera ser un estereotipo, ¿no? Estas personas prefieren una fuente de información a la vez. Imagínense una persona en una biblioteca, pues va y saca su caja de fichas bibliográficas y encuentra el título del libro, va y la busca en el pasillo y recupera un libro a la vez y analiza un libro a la vez. No trabaja con un montón de cosas porque incluso la información disponible es mucho menos. O sea, de los 90s para acá, la información disponible en el mundo se ha triplicado o cuadruplicado, ¿no? Hay una cantidad enorme de información que tenemos y que no se ha dejado de generar. Y entonces, hoy en día tiene mucho más sentido ver muchas fuentes. En aquel entonces, una sola fuente era lo accesible y se consideraba lo necesario. El procesamiento lineal y secuencial era la forma en la que un inmigrante digital estaba acostumbrado a realizar tareas, ¿no? Haces una cosa, paso 1, paso 2, paso 3, y así es como se realizan las cosas, ¿no? El aprendizaje se consideraba una tarea seria, ¿no? O sea, los alumnos le hablaban a los maestros de usted y el proceso, el trabajo que se hacía en las clases se consideraba algo muy importante porque era el futuro del país, ¿no? Era una cuestión patriótica estar en la escuela. Entonces, el aprendizaje se tenía que realizar de forma como si fuera un ritual todos los días, ¿no? Era una cuestión que era introspectiva. Y otra característica era que el inmigrante digital difiere recompensas. Como todo es lento y todo está a merced de los medios físicos, entonces tenemos que saber esperar, ¿no? Ser pacientes y saber que la recompensa la vamos a obtener más allá, ¿no? Cuando a lo mejor esa amenaza que tanto utilizaban los maestros de antes, ¿no? De jóvenes, la universidad va a ser muy diferente. Justamente allí era donde se suponía que iban a ver la recompensa a los alumnos, ¿no? Allá, mucho más allá. Llega Prensky en 2001 y nos dice, bueno, pero los alumnos de hoy ya no son así. Fíjense, en 2001, ¿no? Él dice, estos alumnos nativos digitales nacidos en los 80s son muy distintos. Por ejemplo, dado que tienen acceso al Internet, ya no se conforman con un texto así, una pared de letras. Ellos quieren imágenes, quieren videos, quieren ligas, quieren cosas a las que les puedan picar. Y entonces Prensky identifica que hay una predilección por los multimedios y por el hipertexto, las páginas web. Él dice, ya no es serio el aprendizaje. Ahora los alumnos de hoy en día quieren jugar todo el tiempo. Su procesamiento ya no es lineal y cerrado, sino que es abierto y reiterativo. Es decir, queremos hacer cosas que nos satisfagan y que lo hacemos muchas veces y de manera abierta, ¿no? No nos gusta que nos pongan reglas y que nos pongan un proceso de paso 1, paso 2, paso 3. Esto es algo que Prensky identifica como una característica y de hecho él propone en sus libros originales que el aprendizaje se dé principalmente por juegos porque la disposición del alumno digital o el alumno nativo digital es hacia el procesamiento abierto y el trabajo reiterativo donde pues yo puedo jugar una y otra vez porque me divierto una y otra vez. Por lo mismo de que hay un montón de fuentes de información disponibles, también las fuentes se consideran, se trabajan en paralelo. Yo veo esto en mi propia forma de trabajar. Por ejemplo, yo busco algo en Google y en lugar de irme al primer artículo y leerlo de cabo a rabo, hablo una pestaña con el primero, una pestaña con el segundo, una pestaña con el tercero y tengo como 15 artículos abiertos al mismo tiempo, ¿no? Las estoy procesando en paralelo. Creo que esto es algo que es muy cierto de lo que dice Prensky. Porque no tiene sentido quedarte con la primera respuesta, ¿no? O sea, si tienes la información del mundo en tus manos, ¿por qué un nativo digital se quedaría con el primer libro que agarre del estante, ¿no? Creo que sería ilógico. Otra cuestión que identificaba Prensky era que los alumnos de nativos digitales estaban dispuestos y naturalmente querían formar redes, ¿no? Todo lo intercambiaban, todo lo socializaban, todo lo ponían en mensajes y chats y textos y no sé cuánto. Al contrario de los alumnos introspectivos o las personas que estaban acostumbradas a trabajar en solitario y en secuencia. Por lo mismo, de que como los alumnos estaban acostumbrados a esta sobreestimulación constante de pantallas y de información y de juegos y de todo esto, entonces estos alumnos se acostumbraban a la gratificación inmediata, ¿no? Como un niño pequeño que quiere el bombón ya, en lugar de esperarse a después. Todo esto, pues, ahora que lo vemos en conjunto, creo que hay que valorar
¿Hasta qué punto esto es un poco, sí, una característica real? Creo que hay algo de real en lo que nos dice Prensky. Muchos teóricos de los medios, como Marshall McLuhan, por ejemplo, que nos dicen que los medios han transformado la disposición de las personas. Hoy hay una versión moderna de McLuhan que se llama Nicholas Carr, que es un escritor estadounidense, que nos dice que los cerebros de las personas se están transformando. O sea, es cierto que mientras menos me acostumbro a sentarme a leer un solo texto de manera detenida, pues más pierdo la capacidad de enfocarme y más necesito, más me adapto a esta modalidad un poco más primitiva, ¿no? Como de nuestros ancestros homínidos, que estaban como los changos en la sabana buscando todo el tiempo a ver qué pasaba, ¿no? Y nuestro celular, de alguna manera, es este entorno primitivo donde algo brinca y yo le pico, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una gratificación inmediata. Por un lado, Prensky tiene razón. Por otro lado, creo que también es importante entender que esto no es una cuestión necesariamente de la generación que nació en 1980, ¿no? O sea, que se haya transformado el ADN de la humanidad y de pronto ya no seamos capaces de aprender como aprendíamos antes. Más bien creo que los medios de hoy se han adaptado a predisposiciones que ya eran biológicas, ¿no? O sea, eran formas que ya teníamos precargadas, como biológicamente preferimos, por ejemplo, ver las cosas que tener que procesarlas en el abstracto, ¿no? Que leerlas e imaginárnoslas. Es mucho más fácil verlo y es mucho más fácil procesar las ideas cuando puedo mapearlas de manera visual de lo que es cuando necesito imaginarme todo en el abstracto. O sea, esto es una cuestión que no necesariamente cambia con las personas que nacen después del 80, sino que simplemente la tecnología se agarra de una cuestión de la naturaleza humana que ya existía y que a medida que se transforma la sociedad por estos nuevos medios, creo que sería irresponsable pensar que tenemos que tener esta actitud juiciosa hacia la juventud, ¿no? Esta actitud que juzga a la juventud y que dice que es inconstante, que no se sabe esperar a las recompensas, que está siempre distraída. O sea, creo que lo que debemos evitar al pensar en el nativo digital es juzgarlo moralmente, ¿no? Es pensar en que es necesariamente distinto de cualquier ser humano, porque déjenme les digo que yo veo a mi propia madre, que tiene sus 60 y tantos años, y ella está todo el tiempo en los videos de WhatsApp, en los grupos con sus amigas, jugando en el celular, hace 40 cosas a la vez, y yo no me atrevo a decir que necesariamente esto quiere decir que ella de alguna manera su manera de aprender es menos efectiva de lo que era cuando se le podía considerar una inmigrante digital. Creo que hoy en día estamos todos en un mismo plano y entonces en lugar de pensar necesariamente solo en la distinción entre el inmigrante y el nativo digital, creo que debemos pensar en el aprendiz del siglo XXI. Entonces, eso me parece a mí una distinción mucho más necesaria. ¿Qué necesita el aprendiz del siglo XXI? Por ejemplo, el aprendiz del siglo XXI definitivamente se beneficia de un aprendizaje multisensorial. No tiene sentido que le pongamos una pared de texto y esperemos que aprenda todo de allí, cuando no es ni la realidad, porque teniendo acceso a todos estos medios, realmente no es real que en el mundo allá afuera tengamos que aprender todo de paredes de texto. No tiene sentido que en el aula los obligue a hacer lo mismo. Tiene sentido que yo integre los recursos que están allá afuera y con ellos los prepare. Entonces, el aprendizaje multisensorial no solamente es más fácil para el alumno, sino también que es realista y es útil para el proceso de aprendizaje. Otra cosa que creo que es bien importante es que no porque hayamos, digamos, relajado la atención, quiere decir que tenemos que decir, bueno, vamos a renunciar a escribir ensayos de 2000 palabras y ya no vamos a obligar a los alumnos a leer novelas. Creo que eso sería un error también. Creo que más bien tenemos que enseñarle a los alumnos y entender también nosotros como adultos que la atención es un recurso y es una habilidad. Es un recurso porque nuestro entorno compite por nuestra atención. Las notificaciones del celular compiten unas con otras por cuál volteamos a ver más seguido y la televisión compite por cuál canal vamos a ver y de igual manera nosotros como docentes sí estamos compitiendo por los bienes raíces de la atención del alumno. Eso sí existe, pero también es una habilidad y toda habilidad es algo que se puede desarrollar conscientemente. Un alumno puede ser mejor o peor para poner atención de manera sostenida y de manera intencional y esa capacidad desarrollada es algo que puede crecer con el tiempo, especialmente si el alumno se pone en la disposición de aprender y en el ser consciente de su propio crecimiento al respecto. Lo que algunos teóricos hoy en día llaman el growth mindset, es decir, la mentalidad de crecimiento.
Otra cuestión que es una necesidad del aprendizaje del siglo XXI es que no existe esta dicotomía que algunos teóricos proponen entre la información como algo que se tiene que aprender. O sea, creo que hoy en día existe un rechazo a la memorización que me parece mal fundado, mal fundamentado, porque en realidad es imposible, por ejemplo, el decir vamos a priorizar la indagación y las habilidades por sobre la memoria, no toma en cuenta que para poder saber indagar hay que tener una base de conocimientos, y para poder desarrollar habilidades yo necesito poder tener conocimientos a los cuales las aplico. Entonces, el construir una base de conocimientos no es algo que sea renunciable. Más bien es complementario, y los aprendices del siglo XXI no se van a beneficiar de aprender solamente jugando, sino también hay un trabajo intencional previo y hasta cierto punto serio de adquirir esta base de conocimientos que vamos a necesitar. También creo que algo que Prensky entendía como la necesidad de estar jugando todo el tiempo, más bien deberíamos encaminarlo hacia la idea de que los alumnos deben de tener retos en la clase que sean logrables, no porque quiera mi bombón ya, no porque quiera mi gratificación ahora, sino porque es una forma de trabajar mucho más práctica el entender que la meta se compone de metas más pequeñas, y que al yo lograr metas adquiero una sensación de logro y que vuelve más significativo el aprendizaje para mí. No quiere decir que todo tenga que ser un juego, pero si yo me doy cuenta de mi propia capacidad a través de un reto, eso me va a motivar a seguir aprendiendo. La creatividad, la colaboración y la cooperación son cosas también que ya no se pueden renunciar, porque si tenemos la capacidad a través de los medios digitales para implementar todas estas de manera que no se podía con una cartulina y un pizarrón, creo que sería irresponsable de los maestros no hacerlo, e incluso es una oportunidad para nosotros de que los alumnos crezcan también en estas habilidades que son fundamentales para el mundo allá afuera, en un mundo globalizado. Y de ahí se desprende, creo que otra cosa importante, los alumnos merecen valorar la importancia de lo que hacen. La conexión entre el salón y el mundo allá afuera, es decir, el por qué importa lo que estoy haciendo ahora, es algo que nosotros los maestros siempre tenemos que aspirar a hacer evidente para ellos. El alumno siempre tiene que saber por qué está haciendo lo que está haciendo y siempre tiene que tener una actitud positiva hacia lo que está haciendo, aunque no necesariamente porque le vaya bien o no necesariamente porque se le dé fácil, sino porque ve que es algo que resuena con su propia realidad, es algo que es valioso, es algo en lo que él puede ver su propio crecimiento. Y finalmente, algo que creo que no debemos dar por sentado, de que porque los niños tienen un iPad desde los 3 años, porque la mamá puso al iPad de niñera, el niño adquiere ciudadanía digital. Creo que esta parte del uso justo, moral y útil de las tecnologías de la información es algo que como docentes tenemos la obligación de fomentar en ellos, y la capacidad y la oportunidad de hacerlo a través de todo lo que hacemos en el aula. La ciudadanía digital es algo que no va a llegar naturalmente porque sean nativos digitales. Es algo que es nuestra responsabilidad también formar. Y bueno, después de esta parte como más teórica, a cuáles son las herramientas que me gustaría que exploráramos el día de hoy. La primera que les voy a proponer es una que todo alumno nativo digital de la generación Z que está hoy en día en sus aulas probablemente o utiliza o ve contenido de ella prácticamente todos los días. Quizás algunos de ustedes ya la estén utilizando y me encantaría escuchar de ustedes en el chat si tienen alguna experiencia al respecto de ella. Y si no, me gustaría que escucharan mi propuesta de cómo podríamos utilizarla. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunos videos sobre cómo se utiliza esta herramienta, y me gustaría que mientras los observamos nos pongamos como propósito el preguntarnos ¿cómo podría integrar este recurso a mi práctica docente? Déjenme, voy a minimizar un poco mi presentación porque no estoy seguro de que estemos compartiendo sonido. Un segundo nada más. Y para asegurar que el video funcione. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos videos, son muy cortos. El video promedio de TikTok son 15 segundos. Entonces, vamos a ver cómo podría integrarlo a mi práctica docente. Perdón, Isaac, ¿este video tiene audio? No, esta es una maestra de lengua de señas. Creo que es bueno que me hagas aclararlo. Aquí esta maestra de lengua de señas nos va a enseñar desde TikTok cómo decir algunas palabras básicas. Por ejemplo, esta
COVID-19. Esta nos dice seguridad o seguro. Y esta nos dice quédate en casa. Esto es lengua de señas americana, por cierto, que no es lo mismo que la lengua de señas mexicana. Si alguno de ustedes sabe lengua de señas mexicana y quiere iniciar un canal de TikTok, creo que sería maravilloso. Pero fíjense, en un video de 20 segundos, la maestra nos demuestra una habilidad que es física, que es utilizar la lengua de señas. Esta maestra tiene miles de seguidores en TikTok y creo que es un buen ejemplo de cómo lo podemos utilizar. Esta es una maestra, me parece que en Chile, y que enseña matemáticas. Y aquí ella, los mismos alumnos, los mismos chicos, le hacen preguntas sobre cómo hacer operaciones. Divisiones para niños pequeños de quinto, sexto, básico, máximo. Ya. Entonces, cuando tengo solamente un número en el divisor, lo que tengo que hacer es tomar un dígito de acá, solo uno. Pero la primera vez, solo la primera vez, si este número es menor que este, tengo que tomar 2. Y digo, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 17 o más cercano al 17 sin pasarme? Y sería 5. Y digo, 3 por 5, 15. Y vamos a hacer la resta aquí mismo. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Bajamos el 4. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar más cercano al 24 o 24, pero yo no me tengo que pasar? Sería 8, porque 3 por 8 es 24. Y lo vamos a restar aquí. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Y aquí se acabaría. Y la otra forma es decir así, simplemente 3 por 5 es 15 y me sobran 2. Bajamos el 4. 3 por 8 es 24 y me sobran 0 y se acaba. Aquí, por ejemplo, la maestra nos explica cómo realizar una tarea. Ella lo hace directamente desde su celular. El alumno o la persona, quizás algún usuario, le preguntó cómo hago esta operación y desde TikTok, ¡pum!, te contesto con un video, ¿no? En lugar de mandarte un mensaje o de pedirte una videollamada para explicarte por Meet, te contesto por TikTok y te lo grabo. Divisiones para niños. Les digo, les pido que bajen un poco su volumen, porque vamos a escuchar un sonido sorpresa. I'm fine. I'm gonna be okay. I'm gonna be just fine. I'm just gonna be just fine. Ese es uno de mis favoritos. Ok. Este efecto, por cierto, es súper fácil de hacer. TikTok tiene varios efectos. Uno de ellos es uno donde tú puedes poner tu cara sobre cualquier imagen y solamente va a poner ojos y boca. La persona que hizo esto simplemente tomó mapas del mundo, tomó un mapa de España, un mapa por ahí de Latinoamérica y simplemente creó el efecto donde él grita, ¿no? Este audio es un audio que ya existe. Hay una función en TikTok que se llama función de dueto, donde tú tomas el audio de algo y lo plasmas sobre tu video. Entonces, lo que hizo esta persona fue tomar el video que dice I'm fine, ¿no? Y que muchos niños hoy en día comprenden estas frases o estos significados. Y la persona que hizo este video se llama Historia para Tontos, donde toma varias situaciones históricas y justamente las dramatiza de esta forma, ¿no? Como para explicar cuál fue la reacción de los diferentes actores, ¿no? En este punto de la historia. Ok, este último video viene de una maestra de física en Estados Unidos y no hace falta hablar inglés para ver lo increíble de lo que está haciendo. This jar does the seemingly impossible. It can hold water in upside down. How does it work? Well, let's start with this trick, which is cool enough. You can turn a jar of water over with a piece of paper on top, and the paper will stick enough to hold the water in. If you start to remove the card, though, the water will spill everywhere. So what's going on with this jar? I can turn it over and then very carefully remove the card completely. And most of the water stays in the jar. I'm not tricking you. If I shake the jar, water spills out, so there's no lid on the jar if that's what you're thinking. And I can also prove that by sticking a pin into the water from the bottom of the jar. Okay. So how did I do it? Aquí podemos pausar y preguntarle a los alumnos cómo creen que lo hizo, ¿no? Y a lo mejor podemos dar algunas respuestas de magia, tiene pacto con el diablo o a lo mejor está haciendo algún principio de física que es realmente lo que está pasando. Vamos a ver cómo lo hizo.
there's a screen on the bottom of the jar. The holes are so small that surface tension of the water across each square is enough to hold all the water in. That is, until it gets tipped or shaken so there's too much weight or pressure on each square and the water falls through. But hold it straight and it works. Ok, lo que está explicando ahí la maestra es el principio de la tensión superficial. Es un tema de primero de secundaria o de que incluso, creo que incluso de sexto, donde nos habla sobre cómo los líquidos forman una tensión en la superficie que previene que cambien de forma. Entonces, este video, por ejemplo, es una buena demostración de un experimento práctico que se puede compartir con ellos, que se puede utilizar dentro o fuera de la clase, que a mí me parece bastante bueno. Y en su canal, por cierto, en el canal de esta profesora, hay un montón de experimentos prácticos muy padres. Vale la pena que lo busquemos. En un momento les voy a enseñar cómo buscar en TikTok. This jar. Ok. ¿Cuáles pudieran ser algunos posibles usos? Si ustedes ya empezaron a pensar cómo lo puedo usar a mi práctica, tal vez dijeron algunas de las siguientes ideas. Por ejemplo, se puede utilizar para demostrar habilidades comunicativas. Por ejemplo, yo le puedo pedir a mis alumnos, a ver, les doy una lista de palabras en lengua de señas, o en inglés, o en francés, o en el idioma que estoy enseñando, o incluso si estoy enseñando español, por ejemplo, les puedo poner retos. Dime una oración que sea compuesta, o dime una oración que tenga una cláusula adverbial de tiempo, ¿no? Y ellos pueden grabarme su TikTok para demostrar esa habilidad. Pueden hacerse explicaciones de procedimientos también. Yo te puedo enseñar cómo hacer una división con 3 dígitos, o puedo enseñarte cómo resolver una ecuación con ecuación cuadrática, con fórmula cuadrática, o puedo demostrarte a través de mi TikTok cómo realizar alguna actividad física. Se puede también dramatizar, como vimos en el caso de la historia para tontos, conceptos históricos o sociales, ¿no? Yo te puedo hacer, utilizando efectos o imágenes sobrepuestas, demostrarte algún concepto de una forma que es bastante entretenida. Y también puedo demostrarte experimentos científicos. Y a mí lo que me parece que es muy padre y que es justamente una de las características que hacen que TikTok sea una excelente herramienta para los alumnos del siglo XXI es que TikTok integra por naturaleza varias de las necesidades que yo apunté al inicio de esta charla. El aprendizaje en TikTok es multimodal, se integra texto, se integra video, se integra el proceso creativo, se integra una actividad que es relevante porque ellos ya están en TikTok, se refleja en su mundo real, incorpora música, por ejemplo, entonces atraer la atención y retenerla es mucho más fácil con un TikTok que con otros formatos. Presenta frecuentemente retos logrables. Y estoy hablando tanto de los retos, por ejemplo, como el de la maestra que nos pone aquí un reto que se pudiera hacer en el salón perfectamente, como el experimento del frasco y la hoja de agua, y que son significativos porque pueden compartir con otros y que pueden ver reflejados en la realidad. Promueve la creatividad y la cooperación e integra un contexto y habilidades de manera significativa. O sea, creo que TikTok es un excelente vehículo para trabajar habilidades del siglo XXI en el aula. Y esto por 2 razones. Lo podemos aplicar como contenido, o sea, obviamente un TikTok puede ser perfectamente un gancho a una clase. Te puedo mostrar este video de la maestra que lo hace y luego te pregunto cómo crees que ocurre, y así esto empieza como una explicación para el principio de la tensión superficial. Puede ser también, por ejemplo, como una referencia. Vamos a empezar a hablar de la relación entre Latinoamérica y el Imperio Español hacia tal año, y te puedo poner el video como una forma de que tú conceptualices cuáles eran los actores y cuál era la actitud prevaleciente. O puede ser también como un objeto de análisis. Vamos a analizar cómo lo hizo, vamos a analizar cómo está estructurado, ¿no? O sea, vamos a revisar, por ejemplo, el video de la maestra que enseña lengua de señas y vamos a reconstruir parte por parte, vamos a ir pausando y vamos a ver cómo dijo COVID. Y también puede ser como proyecto. TikTok puede ser algo donde yo le paso las riendas al alumno y le puedo decir, a ver, tú hazlo. Ya viste un ejemplo, ahora haz uno tú. Y puedo pedirte, por ejemplo, que tú escojas un contexto histórico y actores esenciales para dramatizar su relación a través de un video como el que vimos. Podemos poner un proyecto como una demostración, como ya comentaba, te doy una serie de interacciones o de ideas que tú vas a demostrarme con tu video de TikTok y vamos a compartirlos, por ejemplo, en una cuenta de la clase, ¿no? Es la cuenta de la maestra, es la cuenta de la clase de español de 6º año, y aquí vamos a compartir los videos de todos y vamos a reírnos un rato y comentar en ellos. Y también puede ser una forma más creativa de pedir una presentación. En lugar de pedirles una presentación con laminillas, con diapositivas, o en lugar de pedir que me den una explicación, les puedo pedir que me hagan un TikTok
de una manera que es más entretenida, más divertida, más accesible, porque es algo que muchos alumnos ya tienen acceso, ya tienen la costumbre, incluso la manejan la herramienta, ya saben cómo usarla, de lo que saben otras herramientas que a lo mejor son un poco menos naturales o conocidas para ellos. Ahora, pregunta del millón. ¿Cómo empiezo? Es tan sencillo como empezar en tiktok.com. O sea, tú no tienes que tener cuenta para buscar videos de TikTok. Y puedes descargar videos desde esta página que estoy compartiendo aquí que se llama snaptik.app. Lo único que tienes que hacer es copiar la dirección del video, pegarla en Snaptik y te va a permitir descargar el video en un formato que puedes pasar a tu computadora o subir a tu Google Drive o lo que quieras. Y puedes también cargar, como les comentaba, una sugerencia, aunque esto ya tiene que ver con las políticas de uso de tecnología de su propia escuela y con la reflexión que hagan ustedes para la convivencia del grupo, pudieran tener una cuenta del grupo, por ejemplo, no sé, el TikTok de Quinto A, que está únicamente abierto a seguidores que den follow y que yo como maestro apruebo quienes pueden seguir la cuenta para que no haya como comentarios fuera de lugar, y puedo tener mis videos allí. Vamos a ver. Les voy a mostrar esto que les comentaba, cómo puedo encontrar videos en TikTok. Aquí ustedes pueden ver, yo no tengo una cuenta de TikTok, pero puedo ver como cosas destacadas, contenidos destacados de TikTok, y puedo buscar contenidos en TikTok. Lo que yo encontré, los videos que encontré en esta presentación, por ejemplo, lo busqué en inglés porque hay mucho contenido en inglés. Esta maestra del experimento del frasco se llama The Physics Girl, y aquí tiene un montón de experimentos super padres, como este del resorte y el humo. Pero también hay mucho contenido en español. Si tú buscas historia, esta historia para tontos es el primer resultado que sale allí. Y todos estos videos, si tú quieres encontrar uno que te parezca divertido, como gancho para tu clase, como idea para algún proyecto que pueden generar, puedes irlos buscando desde aquí y simplemente cuando ya necesites descargarlo, puedes pasar a snaptik.app. Digamos, si ya encontraste un video que te gustó, simplemente encuentras la dirección, copias y la pegas acá. Se procesa un poco, luego te da una liga para descarga y listo. De ahí puedes bajar el video para TikTok. Y así es como puedes comenzar a utilizar TikTok como recurso para tu aula. Por supuesto que cuando lleguemos a las preguntas en unos minutos, estoy dispuesto también a comentar cualquier cosa que ustedes consideren necesaria al respecto. La conversación sobre el buen uso es bien importante, entonces algunas consideraciones importantes. Considera el acceso de los alumnos a dispositivos. No todo mundo necesariamente va a tener un celular o no a todos los papás les va a gustar que sus hijos tengan TikTok, entonces puede ser una actividad que se realice en equipos. Hay que utilizar modelos. Yo sugiero que, por ejemplo, les des un ejemplo de algo que ya esté hecho e integres pasos definidos durante la clase, ¿no? O sea, el paso número 1 es hacer un plan, paso número 2, maquetarlo, paso número 3, encontrar las imágenes y los audios y lo necesario, paso número 4, ensamblarlo, paso número 5, publicarlo. Hay que tener unos pasos definidos. Hay que tener en cuenta la privacidad de los alumnos. No necesariamente sería bueno pedirles que utilicen su cuenta personal, la que usan para todos los días para la clase. Es perfectamente aceptable decirles que hagan una cuenta solo para esta clase. Y las normas de uso responsable. TikTok, como cualquier otra red social, tiene herramientas para papás que ustedes pueden compartir con los papás. Si ustedes buscan TikTok para padres, TikTok tiene herramientas de control donde ellos pueden controlar a qué horas acceden, qué tipo de contenido acceden, encontrar el historial y que eso puede ser algo que pueda como tenernos a todos un poco más tranquilos. Y finalmente, si sus alumnos van a crear contenido para la clase, les sugiero que deshabiliten la opción de dueto. Dueto es una opción donde otras personas pueden crear un contenido similar al mío, con el mismo audio o con un video partido en dos partes. Yo sugiero que la deshabiliten, sobre todo para que no vayan a haber comentarios maliciosos o que puedan haber personas ajenas a su clase que vayan a entrar como al contenido de la misma. O sea, estos son sugerencias como para la seguridad de la ciudadanía digital. La segunda herramienta que les quiero compartir es una muy rápida y muy sencilla y que se llama Squiggle. Squiggle es una herramienta que básicamente usa inteligencia artificial para crear videos y se van a quedar boquiabiertos si nunca la han utilizado.
básicamente, Squiggle lo que hace es que toma un guión, tú le das un texto, puede ser yo, por ejemplo, este video que les voy a mostrar es un video que es un texto que yo copié de Wikipedia, así, copiar, clic, pegar en Squiggle, y Squiggle me hizo este video. Voy a mostrarles cómo funciona y luego les voy a mostrar cómo se usa. Este video que ustedes ven de 30 segundos, yo no hice nada, yo no dibujé nada, yo no acomodé nada, lo único que tuve que hacer es copiar el texto. Squiggle es una herramienta que funciona así, les voy a mostrar, está súper padre. Vamos a el navegador. Este es Squiggle. Si ustedes se meten a la página squiggleit.com, ahorita lo voy a volver a poner en la presentación, aquí está, les va a pedir que inicien sesión la primera vez. Esta es una gratuita y que tiene muchas funcionalidades de manera gratuita. Se integra perfectamente con Google. Yo sugiero que la integren a su cuenta de Google, como si tienen Google Classroom o Google Drive, utilicen esa. Sobre todo porque ya va a estar integrada con su Drive, ya va a estar integrada con su cuenta de YouTube y todo va a estar en un mismo lugar. Esta es el procedimiento, solamente les va a pedir permiso si ustedes le dicen sí, ¿no? Dame que sí. Luego, ¿qué hago? Hay 3 botones aquí para crear video. Se puede crear desde una PowerPoint, se puede crear de manera manual, como cuadro por cuadro y insertando las pistas de audio, o se puede crear de manera express. Si yo le doy clic en Express, me va a llevar por pasos. Me va a llevar a primero poner un guión, que la forma más fácil es poner un guión escrito. Tú puedes teclearlo aquí o como le hice yo, copiarlo y pegarlo de Wikipedia, literalmente. O puedes también ponerle alguna liga de alguna página. Es un poco más sucio si lo haces de esa forma. Yo creo que lo más natural es poner el guión tú mismo, o lo más limpio, digamos, lo más efectivo es hacer eso. Y luego te va llevando paso por pasos. La página está en español. Si tú buscas los botones de lenguaje aquí abajo, puedes transferir todo a español. Y te va a ir llevando paso por paso. Yo les voy a mostrar el proyecto que ya tengo hecho, que es el video que ustedes acaban de ver. Y les voy a mostrar cómo está hecho el video. Cómo son los pasos que yo fui siguiendo. Este es mi guión. Mi audio, mis opciones. A ver. Me voy a regresar un poco. Voy a poner un guión, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se fue a cantar, o quería cantar, vino la mosca y la hizo callar. Luego voy a pasar al siguiente paso, que es, aquí dice próximo paso. Me pide un título. La rana cantando. Me pide que ponga un poco más de texto. Lo voy a poner 2 veces. Próximo paso. Ahora me va a pedir qué tipo de audio quiero. Puedo ponerle música, puedo ponerle la voz digital, es lo que voy a hacer. Aquí en voz de máquina, selecciono qué tipo de voz quiero. Tengo acento español o tengo acento mexicano, es el que voy a escoger. Toma unos segundos, lo puedes previsualizar. Perdón, luego, ¿no? ¿sí? Si quieres que escuchemos audio, dentro de lo que estás haciendo, no tienes audio compartido. Ok, solamente quiero pasar por los pasos. En un momento los voy a
podemos ver cómo quedó el video. De hecho, en lo que se procesa. Vamos a poner el audio. Gracias por la nota, Julissa. Ok. Toma algunos segundos en procesar. Y el siguiente paso es que me va a dar opciones para poner la imagen. Yo puedo dejar que lo haga automáticamente. Squiggle me puede escoger con su inteligencia robot sus palabras clave, o yo puedo seleccionar. Esto es un poco más complicado y quizás los voy a dejar que ustedes lo prueben. Pero ya, es todo lo que tengo que hacer. Voy a darle próximo paso. Squiggle va a buscar en mi audio, va a buscar los dibujos adecuados que Squiggle considera. Consideremos que es un robot, no necesariamente va a ser lo más apropiado. Por ejemplo, aquí podemos ver que Squiggle encontró agua, la palabra agua, entonces escogió ese sonido. Va a tomar algunos segundos en cargar bien. Si yo lo revisualizo, se va a ver un poco lento, pero así es como se va a ver. Estaba la rana sentada cantando debajo de... Cuando la rana quería cantar, vino la mosca y la hizo callar. Squiggle va a escoger las imágenes por mí. Como ven aquí, el robot no fue tan preciso, pero si nos regresamos a escoger las palabras clave, Squiggle va a ir generando mejores respuestas cada vez. Entonces, una vez que ya estamos completos, que se termina de procesar, me va a pedir que yo lo grabe y va a quedar un video parecido a lo que yo les mostré hace un momento. ¿Cómo puedo utilizar Squiggle dentro de mi aula? Lo podemos usar, por ejemplo, como un repaso para activar conocimientos previos. Imagínense poner al inicio de la clase el resumen de la clase pasada en un video de Squiggle. Nos obliga un poco a poner atención porque estamos viendo las imágenes conforme escuchamos las ideas. Podemos ponerlo como mini videos en estaciones. Si ustedes han trabajado por estaciones donde pongo, por ejemplo, no sé, un proyecto y hay varias herramientas y las pongo rotando a los alumnos por estaciones, una de las estaciones puede ser el video. Pueden ser respuestas en ejercicios de descubrimiento. Por ejemplo, les pongo un acertijo y les digo, ¿quieres la respuesta? Chécate el video de Squiggle. Y pueden ser también ejercicios de síntesis y paráfrasis. A ver, vamos a verlo. Dura 30 segundos. Cuando termine, me lo vas a repetir en tus propias palabras. Puede ser otra forma de aplicar. ¿Cómo empiezo? Comienzan yendo a la dirección que les mostré hace un momento, acceder a squiggle.com, registrarse con su cuenta de Google, es lo que yo recomiendo, dar los permisos necesarios, cambiar a español en la parte inferior de la página, haciendo clic en modo fácil. Seguimos los pasos y compartimos al final a Drive, a YouTube o descargamos a MP3. Y bueno, estas son dos herramientas que les quería mostrar. Quiero dejar tiempo para preguntas y respuestas, así que me gustaría dejarlos nada más con la reflexión final sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Primero que nada, preguntar, ¿hasta qué punto estamos incorporando conscientemente varios canales sensoriales en las experiencias de aprendizaje? ¿Estamos usando todas las posibilidades que me dan los medios digitales para hacerlo? ¿Cómo promuevo que los alumnos se adueñen de los retos de aprendizaje que les presento? ¿Cómo permito que ellos hagan uso de estas capacidades que han desarrollado y que se sientan que esto que estoy viendo en el TikTok o esto que estoy viendo enfrente de mí en Squiggle es algo que yo puedo hacer, es algo que yo puedo generar con mis propias capacidades? ¿Y cuál de las herramientas que presentamos el día de hoy, ya sea TikTok, ya sea Squiggle, cuál de las dos puedo probar primero? ¿Qué necesidad de mis alumnos puedo atender con ella? Aquí hay algunas de las referencias que utilizamos el día de hoy y les quiero agradecer muchísimo por haber acompañado este webinar. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Isaac. Te comento algunas de las preguntas que fuimos recibiendo. Un poco justo lo que comentabas, y si puedes hacer un poquito de énfasis es sobre si necesitan tener una cuenta de TikTok para hacer uso de los materiales de esa red o para generar producto en esta red social de TikTok. Okay. Y la otra es sobre la seguridad, sobre todo de los alumnos, del alumno consultando estos videos y que no se vayan a ir por otros lados. Exacto. Bueno, la primera pregunta, ¿necesito tener cuenta de TikTok para generar contenido? La respuesta es sí.
si yo voy a utilizar contenido que existe allá afuera, no necesito cuenta, puedo simplemente buscarlo y descargarlo como yo los mostré, pero si ustedes van a crear contenido, y ya sea como docentes, o pedir que la clase cree contenido, allí sí se necesita registrar una cuenta. O sea, eso sí sería importante. Y por lo mismo, les comentaba que hay que explorar las opciones de seguridad que ofrece TikTok, porque TikTok se hace responsable, ¿no? Ellos entienden que hay riesgos asociados con el uso de cualquier herramienta digital. Entonces, sí hay formas de controlar el acceso y de mejorar el manejo de la seguridad de la plataforma. Déjenme, les comparto la liga esta de la que les estaba hablando. Si ustedes buscan el centro de seguridad de TikTok, TikTok tiene controles, tiene un montón de formas en las que ustedes pueden evitar, o sea, mantener a las personas menores seguras en TikTok. Pueden hacer una sincronización familiar. Esto es decir, yo puedo restringir, si yo sincronizo las cuentas de mis alumnos como si fueran una familia en mi clase, yo puedo gestionar visibilidad de ciertos recursos, puedo decidir si ellos pueden acceder a la búsqueda, por ejemplo, esa parte sería importante. Tú puedes deshabilitar la búsqueda de contenido, si así lo prefieres, desde la sincronización familiar. Este centro de seguridad de TikTok está ampliamente recomendado si ustedes desean comenzar con eso. Yo les recomiendo que se den el tiempo de empezar por allí para asegurar de que el buen uso le sea dado a la plataforma. Y para la segunda pregunta sobre cómo evitarlo, pues creo que aquí comienza la respuesta. Creo que comienza antes todavía si queremos decidir, por ejemplo, si vamos a pedir que los alumnos generen contenido de TikTok, lo cual implica que ellos creen una cuenta, yo creo que es importante colegiarlo con nuestro director o directora, colegiarlo con nuestros colegas para que sepan que los alumnos lo van a estar utilizando y puedan también colaborar con mejores prácticas sobre cómo usarlo de manera responsable, y que antes de utilizarlo, consideremos también que, por ejemplo, TikTok solamente permite el uso a partir de los 13 años. Si es un alumno que está en primaria, probablemente no sea lo apropiado pedirle que cree contenido y que cree una cuenta de TikTok. No se permite. Si ya están en secundaria o en preparatoria, allí hay que concientizar al alumno de la responsabilidad que tiene. Por eso sugiero que hay que pensar en cuál es el nivel de comodidad con el que yo me siento como docente y como colegio para pedirles que ellos utilicen esta red social. Si yo me siento cómodo, por ejemplo, puedo utilizar el video en clase, pero no me siento cómodo facilitándoles el acceso, entonces no hace falta pedirles que creen una cuenta. Pueden crear un contenido similar sin la necesidad de utilizar el app, si esto es algo que para ustedes como escuela no les parece lo adecuado. Y si ustedes están conscientes de la responsabilidad, están dispuestos a invertir el tiempo en las opciones de seguridad y consideran que los alumnos son lo suficientemente maduros y responsables para manejar su uso de esta red, pueden allí sí facilitar las normas de seguridad junto con el proyecto en el que se les pida a hacer uso de la red. Entonces, obviamente, como les comentaba al inicio de la charla, la ciudadanía digital siempre va a ser una preocupación que tengamos al utilizar herramientas digitales y no podemos brincarnos ese paso al desarrollar proyectos que involucren el uso de estas redes. Isaac, nos preguntan también, al hablar de utilizar estos recursos digitales, entonces lo que está sugiriendo es olvidar al 100% la parte expositiva, sobre todo en las materias de aspecto social. No, definitivamente no. Pero creo que hay que considerar cuáles son los objetivos que estamos buscando. Yo creo que la exposición tiene sus propios méritos, pero la hemos utilizado de formas algo deficientes históricamente, ¿no? O sea, hay un cliché entre los mismos alumnos que dicen, es que hay maestros que no dan clase y mejor te ponen a exponer. Y creo que allí lo que está ocurriendo no es que el maestro no dé clase, es que el maestro no estructuró adecuadamente lo que era el objetivo y las fases preparatorias y el andamiaje que debe de llevar un trabajo de exposición. Yo creo que un trabajo de exposición debe de cubrir estas necesidades sensoriales que yo les comentaba. O sea, tanto si el profesor presenta como si el alumno va a presentar, tenemos que ser conscientes de que una buena presentación incorpora elementos que tiene múltiples canales sensoriales. Es algo que va a incorporar las cosas de manera eficiente, que no vamos a estar hable de manera repetitiva,
que no vamos a demandar que la persona simplemente se nos quede viendo si no está cómoda con ese nivel de atención. Entonces, por lo mismo, si yo voy a exponer como maestro y voy a dar una charla de 30 minutos sobre un tema, tengo que pedirle lo mismo a mí mismo de lo que le pediría al alumno, ¿no? O sea, házmelo interactivo, házmelo de una forma que considere lo que ya sabe mi audiencia y considere su espacio de atención, que utilice y tome ventaja de las herramientas digitales para involucrar a las personas. Creo que, por ejemplo, si tú vas a dar una charla, no puedes hacerla 45 minutos hablando diapositiva tras diapositiva, ¿no? Hay que mostrar diferentes tipos de cosas, hay que demostrar de lo que estoy hablando, hay que poner preguntas, hay que poner interacción, hay que poner música, juegos, videos. Creo que esto no es una cuestión de que tengamos que olvidar la forma anterior de hacer las cosas, más bien que tendríamos que utilizar lo que ahora sabemos sobre el buen aprendizaje para mejorarlo. Cuando nos hablabas de Squiggle, nos hiciste mención de las estaciones en el aula. ¿Nos puedes platicar brevemente a qué te refieres o cómo es que se trabajan en caso de quienes no lo hemos trabajado de esa manera? Excelente. Pues mira, el trabajo por estaciones es una modalidad que se implementa hacia inicios del siglo de los 2000, se pone muy popular, especialmente en las escuelas que trabajan con enfoques cooperativos o colaborativos. Y que trabajan también por indagación. Básicamente el trabajo por estaciones es visualizar una meta final de aprendizaje andamiada por pasos y los pasos son adaptativos a las necesidades de los alumnos. El trabajo por estaciones generalmente se utiliza cuando queremos diferenciar el trabajo, donde por ejemplo si mi trabajo final es una presentación, yo puedo partir del inicio de que a lo mejor tengo alumnos que están mucho más familiarizados por el tema unos que otros, o hay alumnos que tienen más facilidad para hablar frente a grupo que otros. Entonces, yo preparo recursos diferenciados para esos diferentes alumnos. El alumno que ya conoce del tema quizás no necesita repasarlo para preparar su presentación. Entonces, para ese alumno puedo crear una estación, es decir, un paquete de recursos que se disponen en un específico lugar del aula o de mi aula digital, donde ese alumno se va a enfocar en trabajar, por ejemplo, en tallerear su presentación, en llenar las diapositivas, en ensayarlas, en rebotarla con un compañero, y a eso yo le llamo una estación. Esa estación tiene una serie de instrucciones, está en una parte del salón. Si estuviéramos en una aula física, la estación de práctica sería una esquina del salón donde los alumnos que ya están preparados van a preparar su presentación, y luego otra estación va a ser la estación de repaso de tema. Y esa puede ser otra esquina del salón donde a lo mejor está el profesor explicando, dando una mini lección de repaso, o a lo mejor tengo videos explicativos con recursos como de autoenseñanza, donde yo puedo volver a diferentes herramientas para volver a familiarizarme con un tema que a lo mejor no me quedó tan claro, o que si el docente evaluó y vio que en evaluación formativa el alumno no tenía ese tema consolidado, el docente crea una estación en el aula que es la estación de contenido, ¿no? Y en esa estación donde está los recursos de autoenseñanza, puede estar un video de Squiggle, ¿no? Que yo creé para volver a introducir el tema antes de que el alumno, cuando ya se sienta conforme con lo que sabe, pase a la siguiente estación, que será la estación donde tallerea la presentación. Esto se puede dar tanto en el salón físico, como les digo, creando esquinas, ¿no? Donde yo pongo mesas con los recursos ya dispuestos, como en el aula digital, donde puedo tener, por ejemplo, diferentes materiales dispuestos en un paquete, ya sea en diferentes lecciones de Google Classroom, diferentes, por ejemplo, hay maestros que utilizan Google Sites, hay maestros que utilizan Nearpod, hay diferentes formas de crear estaciones, pero la idea es que la estación es un paquete de recursos dispuestos en un lugar específico que cumple con las necesidades de los alumnos para llegar a un mismo objetivo final. Clarísimo y perfecto. Muchísimas gracias, Isaac. Y ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta, que es, hablábamos justo que TikTok no es recomendable para pequeños, ¿no? Estamos hablando de primero, segundo de primaria. Entonces, además de Squiggle, que ellos hacen su video, que en este caso sí podrían utilizarlo con estos pequeños, ¿qué otra herramienta sugerirías para edades tempranas? Perfecto. Hay dos herramientas que me gustaría sugerir, en particular una que puede tener contenidos similares a lo que encontrarán en TikTok, que es Flipgrid.
Flipgrid.com es una herramienta donde podemos hacer algunas de las mismas cosas que hacemos en TikTok, por ejemplo, responder a preguntas con videos, compartir videos que tengan como etiquetas, como filtros. Yo me puedo poner como carita feliz en frente de mi cara, ¿no? O sea, puedo hacer varias cosas en Flipgrid que, como es un sitio completamente educativo, es un poco más amigable con los alumnos. Se integra directamente a tu cuenta de Microsoft o de Google y puedes encontrar recursos que otras personas han hecho, de la misma forma que también puedes pedirle a los alumnos que ellos creen su propio video. Se puede utilizar desde el celular, se puede utilizar desde la computadora, y yo personalmente me gusta mucho usarlo, por ejemplo, para hacer videos cortos de explicación, y para promover como discusiones donde no necesito que todo el mundo hable, por ejemplo, en la llamada de Meet. Puedo decirles, grábame tu video y dame tu respuesta en video. Por ejemplo, esta es una discusión donde mis alumnos se graban ellos mismos y responden su pregunta de esa forma. Flipgrid también para niños pequeños, pues es una forma en la que podemos trabajar. Los videos cortos, que es una función que está acá, les digo, tú puedes grabarte también y puedes ponerle filtros, puedes ponerle caritas, puedes ponerle un montón de cosas. Esa sería mi primera recomendación para alumnos más pequeños. La segunda sería que probáramos una herramienta que se llama Siso, que también nos permite integrar el trabajo de los alumnos en un portafolio que incorpora video, audio y dibujos de diferentes tipos. Entonces, esta es otra herramienta, no la voy a poder demostrar aquí, pero les doy el tip para que la busquen, es muy buena. Perfecto, pues muchísimas gracias. Solo me queda agradecerte. Hay comentarios también agradeciéndote lo que nos has expuesto el día de hoy, donde refuerzan también que pues ahora ellos también se sienten más empoderados, los docentes, trabajando con estas herramientas digitales, que a veces creíamos que los alumnos pues dominaban el entorno digital mejor que nosotros, y nos hemos dado cuenta que no siempre es así, ¿no? Que ya ahora muchos de los maestros se han involucrado mucho más, y bueno, con lo que nos has expuesto, pues tienen más herramientas y más pues opciones que puedan descubrir y trabajar con ello. Isaac, si quisieras pues darnos unas últimas palabras, despedirte, ya estamos cerrando con esto el webinar. Muchísimas gracias. Pues yo nada más agradecerles, como siempre, el habernos acompañado en estos eventos de CM, y pues reforzar el mensaje que los comentaba, ¿no? No juzguemos a los alumnos, o sea, como decir, es que traen otro chip, ¿no? O sea, no son humanos, ¿no? Son personas igual que uno, de repente cometemos los mismos errores que ellos, y creo que si hay algo que debe caracterizar la educación del siglo XXI es la empatía, es entender que todos estamos en el mismo barco, que todos partimos del mismo punto, y que tenemos la capacidad de ayudarnos unos a otros a llegar mucho más allá de donde estamos actualmente. Entonces, con ese mismo optimismo y con esas mismas ganas de hacer uso de todo, pues creo que es como debemos llevar a cabo nuestra labor de docentes. Muchas gracias. Perfecto, Isaac. Pues les agradecemos mucho. Les vamos a colocar en el chat o en esta columna de mensajes una liga para que nos puedan ayudar a contestar una encuesta sobre el webinar que estuvimos visualizando el día de hoy con Isaac. Con esta encuesta, pues nos interesa conocer su opinión. Aquí está el QR para que les facilite un poco más el poder acceder a ella, y pues agradecerles su participación, pedirles que pues sigan acudiendo a nuestros webinars. Les recuerdo que este es el segundo de 4 que estaremos teniendo. Vamos a tener uno próximamente. En un segundito más les presentamos cuál será. Entonces, les pedimos que pues no dejen de darnos su opinión, y no dejen de visitarnos en los siguientes, de registrarse en los siguientes webinars que hemos estado teniendo. Nuestras redes sociales, síganlas, ahí vamos publicando cada uno de los eventos que vamos generando, de todo el producto, los proyectos que vamos haciendo para ustedes. Entonces, es un gusto siempre tenerlos. Agradecemos mucho su atención, el ratito que nos prestan en su tarde, que sabemos que es atareada, que es ocupada. Muchas gracias, Isaac. Pues nos vemos próximamente. Muchas gracias.